Muy buenos días, chicos de quinto grado de primaria. Antes de iniciar con nuestra sesión en el área de razonamiento verbal, vamos a recordar los valores que vamos a trabajar en este mes. ¿Cuáles son estos valores? El valor de la solidaridad y el valor de la honestidad. ¿Ambos valores son importantes? Por supuesto, son importantes. Solidaridad implica dar, compartir, ser generosos. Honestidad, ser transparentes, ser sinceros, mostrarnos como somos. Ambos valores son muy importantes. Permiten tener una formación sólida, una formación integral. Tú eres solidario cuando das lo que tienes, pero no solamente en la parte económica, no solamente dar objetos, sino también implica poder escuchar, implica poder ser comprensivo, implica poder ayudar de forma desinteresada. Eres sincero cuando dices la verdad, cuando no tienes miedo a lo que pueda pasar. Recordemos que nosotros por naturaleza somos seres sociables, no solemos estar aislados, entonces no podemos ser mezquinos, tenemos que ser solidarios. Tenemos que ser responsables con esos dos valores, tenemos que practicarlo diariamente, no solamente que se nos quede en la cabeza, sino que lo pongamos en práctica día a día, con nuestros familiares, en casa, con quien nos encontremos. Es muy importante saber escuchar, es una manera de ser solidarios, es muy importante. Últimamente estamos perdiendo los valores, nos estamos yendo por otro camino. Estamos siendo indiferentes ante el dolor humano. Seamos solidarios. Ahora más que nunca, nuestro país lo necesita. Seamos solidarios con nosotros mismos y seamos solidarios con los demás. Muy bien, chicos. Observemos estas imágenes. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué se observa? Muy bien, por ahí ven objetos. ¿Qué clase de objetos se está observando? La campana, muy bien. El sonido de una abeja, el sonido de una niña que está tomando la leche, muy bien. El reloj, muy bien. Por ahí el carro, muy bien. Y por este lado, ¿qué tenemos? Ahí tenemos varias imágenes. Se ven varias emociones. ¿Qué tipo de emociones se está viendo? Preocupado, feliz, con una expresión de querer opinar. Muy bien. Cuando hace una petición, un ruego, buena suerte, el rostro del susto, del miedo, también del impacto, del pánico, ¿no? Y cuando dice una expresión, cuando no estás de acuerdo con algo, no. Pues muy bien, están observando gestos, se está observando caritas de emociones, de tristeza, de alegría. ¿Y acá qué se está mostrando? Se está mostrando objetos que realizan sonidos. Muy bien. ¿Y podemos clasificar esto? ¿Lo podemos agrupar? Si queremos ordenarlo, ¿cómo lo haríamos? Muy bien, primero lo clasificamos, ¿verdad? ¿Y cómo lo podríamos clasificar? Lo clasificamos de acuerdo al orden de importancia. Para un lado, por ahí me dicen, podría ser, no es una idea, me dicen por ahí, todos los objetos que realizan sonidos. Y para el otro lado, todos los objetos que, en este caso, que no hacen sonidos. ¿Y qué más? Y los gestos, ¿no? Pero ¿y si yo los quiero agrupar en uno solo? Ya yo los he separado. Los que no hacen ruido y los gestos. ¿Qué pondría en el medio para poder unir mi primer grupo con mi segundo grupo? ¿Qué pondría en el medio? Pondría, muy bien, ¿no? ¿Por ahí qué se le ocurre? Podría ser una comunicación verbal, ¿no?
y abajo una comunicación verbal. Entonces, ¿qué cosa es una comunicación verbal de acuerdo a lo que ustedes están clasificando? Aquellos que pueden expresar, ¿no? Que pueden gritar. Y lo no verbal, aquello que puede ser gestualizado, que puede darse en gestos, que puede darse en sonidos. Muy bien, acá tenemos varios elementos que lo podemos organizar bajo esos dos grupos. Pero ¿cómo lo podemos jalar? ¿Cómo podemos relacionar, por ejemplo, el reloj con la campana? Muy bien, con una flecha, ¿no? Lo podemos jalar con una flecha, hacia el otro lado otra flecha. ¿Podemos utilizar colores? ¿Podemos utilizar plumones? Claro que sí, para que sea llamativo, para que se vea el enlace de las ideas. Pues muy bien. Así como ustedes han agrupado, si se les ha ocurrido poner una línea por acá, una flecha, y en el centro ponerle un título porque lo han agrupado, de la misma manera, existe una técnica que nos ayuda a resumir, a sintetizar una información cuando queremos sintetizarla. ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Cómo se llama? Se llama el mapa o esquema mental. Muy bien, entonces, ¿pero qué es eso? Me dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es el esquema? ¿Qué es el mapa? Pues muy bien, vamos a ver qué es un esquema, qué es un mapa mental. Un mapa mental o un esquema es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave. ¿Se acuerdan la palabra clave, no? Comunicación verbal, que habíamos puesto en el medio, y luego empezábamos a unirlo con flechas de acuerdo a la ubicación de cada dibujo. Los mapas mentales son un método muy eficaz. Son una forma lógica y creativa de tomar notas, organizar, asociar y expresar ideas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante dibujos, mediante enlaces. De esta manera a mí me permite organizar la información. Cuando yo tengo una información en texto narrativo, puede ser un cuento, puede ser una prosa, de acuerdo a lo que me den, si es un texto, yo puedo sintetizar esa información mediante este esquema. ¿Pero cómo lo puedo hacer? Lo hago mediante un dibujo, mediante flechas, mediante palabras claves, y de esta manera lo voy organizando, estructurando, de tal manera que yo lo pueda recrear. Pero ¿cómo se hace un mapa mental? Hay pasos, hay requisitos. Vamos a ver. Para desarrollar un mapa mental, chicos, se tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tenemos que recordar que un mapa mental tiene que ser llamativo, tiene que ser creativo, tiene que utilizar colores fuertes, colores vivos, resaltantes. Ahí uno se convierte en un artista. Y recordemos que el mapa mental es libre. Cada uno tiene un estilo propio, pero la idea central no se debe perder. Aquí vamos a ver algunos pasos, algunas indicaciones para poder elaborar nuestro mapa mental. En primer lugar, el mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Se debe utilizar ideas claves o imágenes. Yo no puedo utilizar más de 5 o 6 palabras juntas. Mínimo 2 a 3 palabras. Yo tengo que ser sucinta en ese sentido. Número 2. Se debe iniciar siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central, ¿no? Y remarcándolo. Eso es muy importante. La idea central, si mi tema es la fotosíntesis, pues yo pongo la fotosíntesis en el medio de mi hoja, porque esa es mi palabra mayor, mi palabra clave, sobre ese tema voy a hablar, y de ahí empiezo a desprender, ¿no? Características, empiezo a buscar unos dibujos, cómo se da el proceso de la fotosíntesis, también empiezo a colocarle dibujos, y así lo voy armando.
A partir de esa idea central, se genera lluvia de ideas que estén relacionados con el tema. Cuando dice lluvia de ideas, tú para esto, tú tienes que investigar. Si tú vas a hablar sobre el tema de la comunicación, tú tienes que investigar qué cosa es la comunicación, qué características tiene, qué elementos se da, qué tipos. Una vez que hayas recopilado tu información, tienes que subrayar las ideas importantes y luego seleccionar las palabras claves que vas a considerar en la construcción de tu mapa mental. Por eso se dice lluvia de ideas, ¿ya? Que tienen que estar relacionados con el tema previamente investigado. Para darle más importancia a unas ideas que otras, ¿no? Por eso se dice lluvia de ideas, porque tú vas a estar pensando, voy a colocarle esta palabra, elementos, ya, tú vas pensando. O de repente le quieres cambiar, no, características, y así vas modificando de acuerdo a tu criterio. Le tienes que dar una mayor importancia de acuerdo a su jerarquía. Como las manecillas del reloj, ¿no? Así, como las manecillas del reloj. Otro punto. Estas ideas se deben acomodar alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. Eso hay que tener mucho cuidado. Se tiene que tener un orden, se tiene que buscar qué es lo que voy a colocar. Mis palabras tienen que estar ya elegidas. Se debe relacionar la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. Remarcar las ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. Todo esto para diferenciar y hacer más clara la relación entre ideas. Eso también es muy importante, chicos, ¿ya? Se tienen que emplear colores, se tienen que emplear plumones, se tienen que emplear dibujos, todo eso para que sea llamativo, para que realce la situación. Tiene que ser creativo, tiene que darse importancia y uno tiene que disfrutar de lo que está haciendo. Cuando dice que tiene que ser creativo, tú le vas a dar tu estilo propio, tú le vas a dar los colores de tu preferencia, tú le vas a poner las palabras claves, tú vas a ser el autor de esa creación artística. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de elaborarlo, porque es tu representación, es tu trabajo de investigación. Y cómo tú sintetizas lo que estás trabajando. Entonces, estos son los requisitos de cómo elaborar un mapa mental. Aquí tenemos una imagen. ¿Qué son los mapas mentales? Nos permiten en primera instancia aclarar, ¿no? Y sabemos que, ¿cuál sería el concepto? En el concepto sabemos que es un esquema, una técnica que nos permite sintetizar la información para poderle sacar mejor provecho. En los mapas mentales se tiene que respetar la jerarquía, es decir, que mediante tu lluvia de ideas tú tienes que seleccionar quién debe ir primero, quién debe ir segundo, quién debe ir tercero, y así lo vas a ir seleccionando. Te permite aclarar ideas, porque al momento que tú sintetizas la información, tu mente ya va aclarando las ideas, ya va asimilando el tema. Por eso se dice aclarador de ideas, ¿no? Las notas, bueno, unas notitas de forma particular que tú has considerado y que las puedes poner en tu mapa o esquema mental. Te permite ubicar ideas, que son las ideas principales al momento de que investigas la información. Es visual. Claro, chicos, el mapa mental es visual porque tiene muchos colores, es llamativo, y son colores fuertes, mira, no son colores opacos, colores vivos, porque buscan un impacto visual. Ese es el objetivo de que tiene que ser llamativo. ¿Cuáles son los beneficios o en qué nos ayudan los mapas mentales? En primer lugar, nos permite una expansión de la memoria, ¿no? Se da una retención natural y práctica de mucha información comprimida en unas cuantas palabras, dibujos, señales, letras, colores. Es decir, que tú, de la información que puedes tener en 4, 5, 6 hojas, tú la puedes reducir mediante el mapa mental.
mediante imágenes, mediante flechas, mediante palabras claves. De esta manera tú vas a reducir tu información. Y al reducir la información, tú la vas a poder asimilar mejor. Estos explican en poco tiempo visual lo que las hojas llenas de información escrita no pudieron lograr. Como les decía, ¿no? Aquí te permite seleccionar las ideas más importantes y te permite poder tener una comprensión mediante los dibujos y mediante la relación que se puede dar entre un conector y otro a través de los dibujos. Los mapas mentales no solamente se dan a nivel educativo, sino en todos los ámbitos. Eso también es muy importante. Facilitan el estudio de temas complejos y difíciles de entender. Eso también es importante, ¿ya? Nos ayuda a entender mejor la información, porque todo entra por la visión. El impacto visual va a generar que nuestro cerebro capte más rápido la información cuando está sintetizada por nosotros mismos. Por eso es importante. La recopilación sencilla y flexible de datos claves facilita los procesos de aprendizaje, pensamiento, ordenación, creación y memorización. También permiten estructurar los hechos y los pensamientos de forma clara, fácil, para las personas que no lo crean. Por eso es muy importante la creación de mapas mentales, porque te permite tener una mejor estructura mediante dibujos, mediante palabras claves, mediante enlaces, y esto te va a permitir tener un desarrollo y una mejor manera de comprender el tema. Aquí tenemos una actividad donde nos pide que hagamos un mapa mental con la cultura y la historia. Y aquí este chico, por ejemplo, lo ha realizado de esta forma. Tú le puedes dar otro estilo. Hay variedades. No necesariamente tiene que ser esto. Recuerden que los mapas mentales son únicos. El mapa de María no va a ser igual al mapa de Julia. Cada uno va a tener una técnica diferente. Cada uno va a utilizar un color distinto. Cada uno va a utilizar una palabra clave. Por eso se dice que los mapas mentales son únicos. No pueden ser repetitivos. Aquí, por ejemplo, lo han desarrollado de esta forma. Aquí han puesto en el centro, miren, en el centro va el título de tu tema. En este caso, ¿cuál fue el tema? Fue la cultura, fue la historia. De acá la cultura y la historia se han desprendido otros temas. Ha hablado de la literatura, por ejemplo. ¿Qué ha dicho de la literatura? ¿No? Acá que se ha desarrollado en el teatro, que se ha desarrollado la tragedia, que se ha desarrollado la comedia, que se ha desarrollado la oratoria, que se ha desarrollado la lucha, que se ha desarrollado la poesía y así, ¿no? Y luego también está otro representante. ¿Quién está? El más destacado, Homero, ¿no? Dentro de la cultura clásica. Y dentro de Homero, ¿qué escribió? Acá arriba, mira, ha dibujado una casita como si fuera la obra, y las banderas vendrían a ser el texto de él, que es la Odisea y la Ilíada, que fueron las obras de Homero. En el aspecto filosófico, o en el área de la filosofía, ha destacado a los grandes filósofos. ¿A quiénes? A Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿no? ¿Y qué es lo que ha destacado ahí? Ellos se caracterizaban por la sabiduría, ¿no? Y acá dice, ¿no? El hombre y su conducta. Y acá ha puesto un foquito que simboliza la iluminación, la sabiduría. Acá abajo también ha abarcado el lado narrativo, ¿no? Hombres, dioses, más héroes. Aquí también ha destacado a otro historiador que se llama Herodoto, que también fue un personaje histórico muy importante dentro de la época. A Jerofonte, a Tucídides, ¿no? Y así lo ha seleccionado por rama y a su vez por escritores, por historiadores y por las obras que ha escrito.
le ha dado un tono distinto, ha creado caminos, lo ha hecho como si fueran árboles. Esa es una creación, cómo tú estructuras la información. Pero para que se haya podido realizar este esquema, tú primero tienes que investigar un poco y luego destacar las ideas principales y de las ideas principales sacar las palabras claves. Eso es muy importante, chicos. Muy bien. ¿Cuál es nuestra segunda actividad? Nuestra segunda actividad menciona 5 pasos de cómo realizar un mapa mental, ¿no? ¿Cuáles son? A ver. En primera instancia, ¿qué se debe hacer? Buscar la información del tema. ¿Oh? ¿Cuál es el otro aspecto? Seleccionar las palabras claves para poderlas empalmar con dibujos y con nexos. Muy bien. ¿Qué otro paso? Seleccionar las imágenes que vas a considerar para la elaboración de tu esquema o mapa mental. Muy bien. ¿Qué otro paso? Utilizar colores, plumones. Muy bien. Encerrar en cuadrados o en círculos nuestras ideas claves, remarcarlos bien para que sean llamativos. Muy bien. Entonces, chicos, ¿será importante la elaboración de un mapa o esquema mental? Claro que sí, porque te permite reducir la información y a la vez te permite tener una mejor comprensión. ¿Ya? No se olviden de las palabras claves, no se olviden de utilizar los colores fuertes, que sean llamativos. El mapa tiene que ser creativo, tiene que generar un impacto visual. Va a quedar como tarea lo siguiente. Ustedes van a recrear un mapa mental sobre los elementos de la comunicación. Van a investigar sobre los elementos de la comunicación. Luego que han investigado los elementos de la comunicación, van a subrayar las palabras, las ideas principales y como tercer paso, van a sacar palabras claves, luego van a seleccionar imágenes y van a ustedes articular cómo elaborarían su tema, cómo elaborarían elementos de la comunicación. Recuerden que el tema, en este caso que es elementos de la comunicación, tiene que estar al centro de la hoja, que va a ser el tema. De ahí se va a desprender las otras ideas que ustedes van a organizar y que van a sintetizar. Tengan cuidado, chicos, con los problemas, con las tildes, tengan cuidado con los puntos, tengan cuidado con la ortografía. Muy bien, ahí nos quedamos hasta la siguiente clase. Cuídense.